los agonizantes y las almas del purgatorio. Jesús sigue manifestándose y lo hará también en el banquete de esta Santa Misa que iniciamos con alegría cantando. Estamos, Señor,
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Unidos a Jesús, nos disponemos a participar de esta Eucaristía. En el Evangelio escucharemos el relato de las bodas de Caná. Allí Jesús cambiará el agua en vino y cambiará también el camino del hombre de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, a la novedad del reino de Dios, expresada en ese cambio del agua en el vino generoso y abundante. Así también nuestro camino de conversión es un camino del pecado a la gracia, un camino de la lejanía y la oscuridad al amor, a la bondad y a la cercanía de un Dios que camina junto a nosotros. Por eso ahora reconozcamos nuestros pecados, invocando la misericordia de Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos a Dios, lo glorificamos por la manifestación de Jesús en las bodas de Caná. Por eso cantamos juntos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios aumentará nuestra fe. Escuchémosla con atención. Lectura del libro de Isaías. Por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de Dios. No te dirán más abandonada, no dirán más a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite, y a tu tierra desposada, porque el Señor pone en ti su deleite, y tu tierra tendrá su esposo. Como un joven se casa en una virgen, así te deportará al que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así será tú la alegría de tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina, el Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios
el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de sanar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos llamó por medio del Evangelio para poseer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio, la lectura conocida como las bodas de Caná, tiene una riqueza inmensa porque es un texto que el Evangelio de Juan nos propone en el relato que hace San Juan como el primero de los milagros. Allí también, en ese relato, que es el primero de los milagros, María, su madre, la Virgen, tiene un papel muy importante porque es la que detecta la necesidad y se encarga de llevarle esa inquietud a Jesús, y así entonces une la necesidad con su Hijo que posibilita
cambiar, satisfacer esa necesidad. Sin embargo, en el contexto de este domingo, en las vísperas de este domingo, nosotros leemos este Evangelio en sintonía con el Evangelio del domingo pasado, el bautismo de Jesús, y también con el Evangelio del 6 de enero, que había sido la fiesta de los Reyes Magos o la fiesta de la Epifanía, que justamente la palabra Epifanía nos significaba ese sentido, manifestación. Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios a estos 3 magos de Oriente. Jesús se manifiesta en el bautismo por la voz del Padre que se escucha desde el cielo y que dice: este es mi Hijo muy amado. Y hoy tenemos una nueva manifestación en el primer milagro, en el primer signo que hace Jesús, convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná. Por lo tanto, al inicio del año la Iglesia nos quiere como ir recordando, machacando esa importancia de descubrir que Jesús ha dejado signos importantes por sí mismo o por otros que lo muestran como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios verdadero. Por eso hoy el Evangelio también termina así, ¿no? Este fue el primero de los signos, así manifestó su gloria como Hijo de Dios y así despertó la fe de los discípulos. Como les decía entonces, es un evangelio que tiene mucha riqueza, pero que yo hoy quisiera que nos detengamos en este aspecto del milagro, que cuando se acabó el vino, cuando los encargados de la fiesta se entraron a desesperar, cuando María detecta la necesidad y de manera muy discreta le habla a Jesús, y Jesús primero se desentiende: mi hora no ha llegado todavía. Sin embargo, María le dirá a los servidores: hagan lo que Él les diga. A partir de ese momento, Jesús ocupa el centro de la escena y nos encontramos con la realidad de ese vino que se acabó, esas tinajas que contenían 100 litros cada una, pero que estaban vacías, que significaban que pertenecían a los ritos de purificación de los judíos. Vieron que en el Evangelio en otros lugares se menciona que en tiempos de Jesús los judíos eran muy meticulosos a la hora de cumplir las prescripciones de purificación, lavarse las manos después de venir al mercado, hacer las abluciones, todo lo que significaba purificarse de enfermedades, de dolencias. Esas tinajas están allí y Jesús quiere usar esos recipientes para el milagro. No es que no haya habido otros recipientes, porque si hasta ese momento tomaron vino, los recipientes vacíos del vino estaban. Sin embargo, Jesús no usa esos recipientes, sino que elige esas tinajas de los ritos judíos. Y el milagro lo hace a partir del agua, porque ciertamente esas tinajas tenían que ser llenadas siempre y solamente con agua, pero Jesús, como Dios verdadero, no solamente cambiará el agua en vino para sacar del apuro a los novios y a la fiesta, sino que permitirá esa novedad con las tinajas y por lo tanto con los ritos que hasta ese momento tenían los judíos, para mostrar un nuevo rito, para mostrar una nueva realidad, para mostrar el inicio de una nueva etapa, que es lo que Él predica: el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces, Jesús hará el milagro no solamente para poner vino en la fiesta, que no había más. Ese vino que finalmente llegará a la mesa de los invitados, en la mirada de Juan, que relata el milagro, tendrá todo este otro sentido religioso
de cambio, de novedad, de superación, para poner delante de él esta nueva y definitiva etapa, el paso de la antigua alianza a la nueva alianza. Y así entonces, de unas tinajas rituales vacías, que ni siquiera tenían el agua que debían tener, Jesús primero le echará el agua, le hará echar ese agua purificadora, pero después hará el milagro sobre el agua. Finalmente sacarán de allí el vino mejor, ese vino que hasta ahora nadie había probado, ese vino que el organizador de la fiesta le dirá al novio: sos un tonto, tendrías que haber servido primero este que era más rico, y cuando ya están bebidos darle el más barato, total ya ni se dan cuenta lo que toman. Y en cambio Jesús, el novio, no sabe qué contestarle, porque ciertamente también él, como todos, es el sorprendido por ese vino que aparece de la nada, porque ese vino aparece con la ayuda de Jesús. Así entonces, este significado ritual que tiene el milagro de las bodas de Caná no parte de la nada. Ciertamente Jesús está compartiendo algo muy humano, como es la alegría de unos novios que se casan y de una fiesta de casamiento. Y están sus discípulos y está su madre. Están compartiendo algo muy normal, muy humano, muy sencillo. Pero de en medio de esa humanidad y de en medio de una situación coyuntural inesperada y que hace pasar calor a más de uno, allí Jesús tomará protagonismo en la situación, no solamente como buen tipo que lo saca del apuro a los que están en la fiesta, sino como el Dios que viene y toma lo que hasta ese momento era el camino de Israel como camino religioso, como camino de expresión de la fe, como el camino de las prácticas que lo unían más a Dios, pero que estaban demasiado centradas en el hombre, en la voluntad, en hacer cosas para que Dios me vea y me tenga en cuenta. Y entonces Jesús hará que todo eso en el milagro, en el signo mismo, cambie. Tinajas vacías, tinajas llenas de agua, tinajas llenas de vino, el vino que vuelve y permite continuar la fiesta. Así entonces, con este sentido especial del relato de las bodas de Caná, también nosotros tengamos que, en primer lugar, llevarnos como mensaje de la palabra de este domingo una mirada sobre nuestra propia vida de fe espiritual, religiosa, porque a veces nuestro corazón puede ser como esas tinajas que opusieron su atención en cosas que no llenaban y se fueron de a poco vaciando expectativas, esperanzas, a veces también endiosando cosas, personas, afectos, fama, profesión, trabajo, estatus, y todo eso no llena y todo eso deja vacío. Y entonces también nosotros somos invitados a tener un corazón tan capaz de llenarse de Dios, tan capaz de hacer que Jesús tome posesión de mi corazón y haga el milagro de recuperarme, de hacer que vuelva la esperanza y la confianza. Hacer que también Jesús me regale en la vida el estar pleno, el ser auténticamente feliz. Y para llegar a esa felicidad
entregarle los vacíos de mi vida, entregarle lo agrietado de mi corazón, que hasta lo que le he hecho a Él no permite quedarse, sino que se me va como el agua entre los dedos. Y también hacer que Jesús pueda caminar a mi lado y hacerme descubrir qué importante es cambiar mi imagen de Dios. No pensar en un Dios que solamente me exige o me marca el paso o me está mirando si me equivoco, sino también hacer una conversión a un Dios que se ha hecho humano para comprender mi realidad, pero que también quiere llevarme con Él en el camino de la fe. Y si Jesús quiso hacer un milagro en medio de una situación de apuro y de fiesta que se estaba empezando a terminar, para seguir dándole un tono festivo a esa reunión, Jesús hará que mi vida también, que en este momento puede estar también en momentos difíciles, pueda de a poco encontrar caminos de auténtica felicidad. Le pidamos al Señor en esta Eucaristía, en la cual también celebramos el anticipo de la fiesta eterna del banquete del cielo, para que también con este pan y este vino nos permita alimentar el corazón, hacer crecer la fe y sobre todo alegrar nuestro camino de la vida, vivir en una verdadera fiesta, en medio de las dificultades, no de manera inconsciente, no volando sobre nuestra vida cotidiana, sino con los pies en la tierra, pero con el corazón gozoso de ese Dios que nos ama y que nos permite vivir en su alegría. Así como los discípulos creyeron en Jesús por el signo de Caná, hagamos también nosotros nuestra profesión de fe, para que creamos y amemos a Jesús. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, reunidos para recordar las maravillas y los beneficios que Dios nos concede, pidámosle que ahora atienda nuestras plegarias. A cada una respondemos: por María te pedimos, Señor. Por la Iglesia extendida por todo el mundo, para que siga reuniendo a sus hijos y consolando a los que se sienten abandonados. Oremos. Por María te pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que implementen políticas incluyentes para todos. Oremos. Por María te pedimos, Señor. Por los misioneros, para que nunca se sientan solos, que experimenten la presencia del Señor y la solidaridad de nuestra oración. Oremos. Por María te pedimos, Señor. Por los bautizados, para que crezcan en la fe y vivan en la gracia de Dios. Oremos. Por María te pedimos, Señor. Por todos nosotros,
para que hagamos vida la palabra que hemos escuchado. Oremos. Por María te pedimos, Señor. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado las plegarias de tu Iglesia y que con tu amor misericordioso nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como en Caná llenaron los recipientes para la bebida de la fiesta, nosotros presentamos los dones de pan y vino, que serán comida y bebida en el sacramento de la Eucaristía. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y dar gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Por nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Olga y Víctor, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la novedad del reino que Jesús anuncia, encarna y manifiesta en el milagro de Caná, nosotros, seguidores, discípulos suyos de ese reino que nunca acaba, recemos la plegaria que él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Le expresamos a quien tenemos cerca un gesto de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que en este tiempo la comunión la recibimos en la mano. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no estamos en las bodas de Caná, pero estamos de fiesta con Jesús y somos invitados a su mesa.
Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante esta semana, la Secretaría Parroquial va a atender solamente de mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. No estará atendiendo por la tarde. Para la bendición final vamos a invitar a Norma Ferrero de Artesana, que cumple 80 años, que se acerque a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación respondemos amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Le damos un aplauso a la cumpleañera. Durante este tiempo no hacemos la colecta en el momento de las ofrendas. Quien desea dejar su ofrenda a la iglesia lo podrá hacer con las personas que estarán en cada una de las 3 puertas por donde nos vamos a retirar. Con la alegría de que Jesús cambia nuestra tristeza en gozo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz domingo y una bendecida semana. Gracias, Padre, igualmente.